para que ya podamos empezar. Sí, Te ya iba le... a preguntar si se ve bien la presentación. Sí se ve, Okay. se ve ya se ve en el modo presentación, ¿sí? Si quieres, puedes empezarlo y ya le empecé a grabar. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Les voy a exponer sobre el lupus eritematoso sistémico, la cual es una enfermedad de tejido conjuntivo que es inflamatoria, crónica, multisistémica y autoinmune. Y pues como su nombre lo indica, es sistémico porque puede afectar a cualquier órgano o tejido. Y bueno, el término eritematoso nos indica que uno de los tejidos afectados va a ser la piel, y lupus, que significa lobo en latín, se empleó debido a que la erupción asemejaba a la cara del lobo. No sé por qué está tardando mucho en cambiarse la diapositiva. ¿El de ustedes sí se cambió? No, mientras se cambia, quiero agregar, si quieres actívalo y desactívalo, en Alba. Es importante que recordemos, chicos, que el lupus es una enfermedad, es la enfermedad autoinmune prototipo de la medicina. Es la enfermedad autoinmune prototipo. Además de que es una enfermedad que se caracteriza por, o es muy característico, el desarrollo de inmunocomplejos. También es importante que recordemos que según la clasificación de Helicums de tipos de hipersensibilidad, el lupus puede presentar dos tipos de hipersensibilidad. No me acuerdo ahorita cuáles eran, pero lo voy a revisar. Es que no me acuerdo cuál era la de inmunocomplejos. Sí, Pero, ahorita es la 3. Ahorita o sea, se los comento un poco. está bien, son dos tipos principales. Pero sí está bien, puedes proseguir. ¿Sí se ve bien así? Es que ahorita compartí la pantalla, lo puse en diferente forma. ¿Se ve? Dice epidemiología. Ok, muchas gracias. Bueno, esta enfermedad tiene predilección por el sexo femenino en edad fértil entre los 14 y 45 años, y afecta 10 veces más a las mujeres que a los hombres. Aunque pues en la infancia y en mayores de 65 años la diferencia de edad más bien, eso hace que se reduzca la prevalencia. Y según el grupo étnico, los afroamericanos tienden a ser 3 veces más frecuente y agresivo. Y la prevalencia en general varía entre 15 a 50 casos sobre 10,000 habitantes. ¿Cuál es la causa? Pues realmente no se conoce exactamente, pero pues hay diferentes factores ambientales y genéticos que van a interactuar para desarrollar una reacción autoinmune que desencadena la enfermedad. Entre los factores genéticos, pues está la asociación con HLA-B8, HLA-DR3 y HLA-DR2. Y el factor genético más relacionado con lupus es el alelo defectuoso de clase 3, el C4AQO. También pues está la influencia hormonal debido a los estrógenos, porque pues vemos que es más frecuente en mujeres en edad fértil, en el síndrome de Klinefelter y en mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales. Entre los factores ambientales tenemos como principal la exposición a luz ultravioleta, el tabaquismo, exposición a sílica, mercurio, pesticidas, solventes, drogas, etc. Bueno, también quería mencionar lo de la asociación a los fármacos, que ahorita vamos a ver lo de el lupus-like, que pues fármacos serían la hidralazina, isoniazida y la procainamida, pero pues ahorita lo vamos a ver mejor. Y bueno, ahora sí, su fisiopatología,
pues estos factores ambientales van a incidir en la célula y dañan su ADN, de forma que van a sufrir apoptosis y como consecuencia el ADN, las histonas y las proteínas van a pasar al espacio extracelular y pues a la circulación, lo que va a hacer que las células plasmáticas reconozcan esto como antígenos y produzcan autoanticuerpos para atacarlas. Entonces, estos autoanticuerpos, que se les conoce como anticuerpos antinucleares, como consecuencia, todo esto va a formar inmunocomplejos que van a circular por la sangre y van a acabar depositándose en capilares como de la piel, de articulaciones, riñones, corazón y muchos otros tejidos. Y esto va a activar el sistema de complemento que va a causar una reacción inflamatoria. Todo esto es lo que se conoce como reacción de hipersensibilidad tipo 3. Y también, a su vez, en muchas ocasiones van a aparecer autoanticuerpos contra eritrocitos y leucocitos y va a propiciar su fagocitosis, ocasionando síntomas adicionales. Y esto es lo que se le conoce como hipersensibilidad tipo 2. Bueno, en sí, pues lupus es una de las grandes simuladoras, así como lo es sífilis y Lyme y tuberculosis, porque presentan sintomatologías muy variadas. Es una enfermedad que es multisistémica y tiene tanto periodos como remisión como de exacerbación. Y pues sabemos que es una enfermedad incurable, pero es controlable. En sí, pues las manifestaciones del lupus, muchas muy variadas, y pues en las generales tenemos como astenia, dinamia, fiebre, pérdida de peso, etcétera. Y en cualquier momento de la enfermedad pueden desarrollar artralgia y artritis. Ahorita vamos a ver todo más a detalle, pero bueno, pues puede tener síntomas tan específicos como de humor que no se da cuenta, como que esos motivos causa suficiente para que acuda a una consulta. Ya cuando empiezan a presentar pues las artralgias y cefaleas, etcétera, es cuando pues ya van al doctor y ustedes como médicos pues tienen que hacer, claro, una historia clínica detallada para poder relacionar todos esos signos y síntomas, ¿no? Claro que para eso hay criterios que vamos a ver igual más adelante, pero pues es importante destacar cómo a veces inicia la enfermedad con síntomas que pues no se van a dar cuenta hasta que presenten como incomodidad en sus vidas. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, estas son las más habituales que aparecen en el paciente. Y vamos a ver que hay artralgias, mialgias. Vamos a encontrar una poliartritis que no es erosiva, no deformante y es simétrica. Y esto es diferencial con la artritis reumatoide. Y solo el 10% llega a desarrollar deformidad, que es la artropatía de Jacob, donde se ve la deformidad en cuello de cisne de los dedos y el pulgar en Z. Y también, pues, debido al uso continuo de corticoides, pues para su control, y también por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, predisponen a que haya necrosis avascular. Y pues esto se debe sospechar cuando el paciente tenga como un dolor intenso que es mecánico y limitante en una sola articulación, sobre todo en el hombro, en la rodilla o en la cadera. Y bueno, la mayor parte de los pacientes con lupus tienen fotosensibilidad y su expresión clínica es en forma de lesiones pues agudas, subagudas y crónicas, discoides. Ahorita tengo muchas imágenes al respecto, pero bueno, en sí el lupus cutáneo agudo se trata de lesiones eritematosas que aparecen en las zonas fotoexpuestas
en la cara, en la zona del escote, en los brazos, y pues la más característica es el eritema en alas de mariposa, que se trata de un exantema eritematoso que se localiza sobre las mejillas y el dorso de la nariz, respetando el surco nasogeniano y las áreas periorbitarias. Y también pues puede haber rash fotosensible, el lupus bulloso, necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? En las manifestaciones agudas. En cuanto a las subagudas, se trata de la aparición igual en zonas fotoexpuestas, en el cuello, el escote, en el dorso de los brazos y pues pueden haber lesiones eritematosas anulares confluyentes, que es el lupus anular policíclico, que es el que vemos en la imagen con fondo azul en el cuello. Y también pues hay ocasiones en las que predomina la descamación, como vemos en la imagen de arriba, que es la forma psoriasiforme. Y también, bueno, en las manifestaciones crónicas cutáneas, pues está el lupus discoide, que es la forma más frecuente, que son placas eritematosas elevadas. Y pues pueden dejar cicatriz y alopecia permanente. Y pues también encontramos que pueden haber manifestaciones cutáneas inespecíficas como telangiectasias, lívido reticularis, nódulos subcutáneos, alopecia, vasculitis, etc. El fenómeno de Raynaud. Y bueno, en esta imagen podemos apreciar en las manos las lesiones lúpicas que tienden a respetar los nudillos, a diferencia de lo que ocurre en la dermatomiositis, donde la afectación se produce pues a ese nivel. Y bueno, aquí tenemos pues la alopecia, el eritema malar, donde pues se ve que se respeta el surco, lívido reticularis, y pues también son muy frecuentes las úlceras en la boca. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, pues suelen ser leves y asintomáticas, y pues es muy importante la anemia de trastornos crónicos, la cual pues es una manifestación hematológica, es la más habitual, y pues se trata de una alteración normocítica, normocrómica y arregenerativa. También pues el desarrollo de anemia hemolítica es mucho menos frecuente y, perdón, me distraje. Es mucho menos frecuente, pero en asociación con trombopenia puede tratarse de un síndrome de Evans. El síndrome de Evans en sí es muy característico del lupus, que es pues la combinación de estos, y también tenemos que el paciente con lupus puede presentar leucopenia, el cual puede ser leve y pues no se asocia a infecciones y tampoco necesita como tal un tratamiento, y generalmente se acompaña de linfopenia. Y la trombopenia, que sí puede ser una manifestación grave, aunque generalmente se presenta en formas leves o moderadas. Y pues también podemos ver detección de anticuerpos antifosfolípido, que es muy frecuente. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, pues estas igual pueden ser muy variadas y pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso central o periférico. El diagnóstico de neurolupus pues es clínico principalmente, ya que como tal no hay pruebas específicas, pero pues pueden verse alteraciones en el electroencefalograma y en el líquido cefalorraquídeo. Y pues las principales manifestaciones son el síndrome cognitivo leve, que va a presentar dificultad para concentrarse o pérdida de memoria, y estas son las más frecuentes. Pues también puede
presentar cefaleas, depresión, ansiedad, que es lo que les mencionaba, que pues el paciente puede tener solo un momento, como que cambios de su estado del ánimo y así, no darse cuenta de que están teniendo lupus hasta que encuentran más manifestaciones. También puede presentar crisis convulsivas, psicosis y pues aunque es infrecuente, puede haber vasculitis retiniana y también mielitis transversa, pero pues se tienen que identificar para que pueda darse un tratamiento inmunosupresor agresivo y pues evitar sus consecuencias. En cuanto a las manifestaciones pleuropulmonares, pues en estas vamos a ver las pleuritis, que son las más habituales, y estas con frecuencia son bilaterales y pueden producir o no derrame pleural. Pueden aparecer infiltrados pulmonares dentro de un brote de la enfermedad, aunque en general la causa más frecuente de infiltrados es la infecciosa. También podemos encontrar neumonitis lúpica, hipertensión pulmonar, el síndrome de pulmón encogido y la hemorragia alveolar masiva, la cual es mortal, pero es infrecuente. Y pues cuando el paciente con lupus vemos que presenta tos y hemoptisis, pues hay que sospecharlo. Pues en cuanto a las manifestaciones cardíacas, pues en sí lupus es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Entonces, esta enfermedad va a someter a las arterias a una inflamación constante, lo que va a generar lesión endotelial y pues aterosclerosis, ¿no? Entre las afecciones cardíacas que más destacan son la pericarditis, que pues es la más común, que pues hay que sospecharlo cuando el paciente presenta dolor torácico que es cortante cuando respira. También tenemos la miocarditis, que pues hay que sospecharlo en caso de cardiomegalia y también si tiene fallo cardíaco izquierdo, por ejemplo, o arritmias. Y está la endocarditis de Lehmann-Sachs, que habitualmente es asintomática, pero esta puede producir insuficiencia aórtica. Y pues el fenómeno de Raynaud también puede causar hipertensión secundaria a los glucocorticoides o a una neuropatía y pues puede presentar trombosis venosa y arterial. No sé, doctor, si hasta aquí quiere agregar algo o continúo con las renales. Puedes continuar y al final agrego algunas cosas. Ok. Bueno, pues las nefritis lúpicas, junto con las infecciones, son la principal causa de morbilidad y mortalidad, sobre todo en la primera década de la enfermedad, ¿no? Porque su pronóstico, que vamos a ver más adelante, como que es de 10 años más o menos, pero pues ha mejorado. El principal daño es glomerular y pues debido al depósito de inmunocomplejos, ¿no? Y el complemento. Y pues los pacientes con lupus es muy importante que monitoricemos la función renal y el sedimento urinario. En general, afecta a más de la mitad de los pacientes con lupus y pues en caso de presentar, o sea, se debe de hacer una valoración histológica, es muy importante, porque así podemos ver si tienen lesiones reversibles o irreversibles. Y también podemos clasificar qué tipo de nefritis es para poder, pues, determinar qué actitud terapéutica vamos a llevar a cabo.
Ya generalmente cuando es irreversible es cuando está en la clase 4, ya pues el paciente va a necesitar quizás diálisis y un trasplante renal. Y pues otras manifestaciones renales también podría ser tubulopatía intersticial, que es muy infrecuente y asintomática, y la microangiopatía trombótica, que está asociado a los anticuerpos antifosfolípidos. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, estas suelen ser inespecíficas y pues son como diarrea y náuseas y generalmente son derivadas de la toxicidad del tratamiento. Pero bueno, pueden presentar cuadros tan variados como ascitis, pancreatitis aguda o síndromes oclusivos. Y la complicación más grave es la vasculitis intestinal. Entre otras manifestaciones que presentan son los abortos recurrentes, amenorrea, y en general, pues hay que tomar en cuenta que las pacientes con lupus, pues está bien su fertilidad, no está afectada la fertilidad, pero bueno, presentan muchos abortos espontáneos, prematuridad, muchas muertes fetales, alcanzan más o menos el 30%, 30-40%, y sobre todo si son portadoras de anticuerpos antifosfolípido. Y bueno, pues entre otras puede haber vasculitis retiniana, queratoconjuntivitis seca, esplenomegalia, adenopatías, etc. En cuanto a las pruebas de laboratorio, bueno, aquí ya terminamos las manifestaciones. No sé si usted quiera agregar algo o sigo ya con las pruebas de laboratorio. Puedes continuar, puedes continuar. Ok. Pues en general, los principales autoanticuerpos se pueden apreciar en la tabla, pero pues también pueden existir anticuerpos dirigidos prácticamente a cualquier diana del organismo, destacando los antineuronales, los antiplaquetarios y antieritrocitarios. Podemos ver que la prevalencia de los anticuerpos antinucleares es muy alta, es el 98%, de hecho es uno de los criterios que necesitamos para confirmar el diagnóstico. Y pues prácticamente su ausencia hace casi imposible que esté la enfermedad, pero pues destaca que el anticuerpo más específico del lupus es el anti-SMI, pero pues como vemos en la tabla, solo el 25% lo presenta. También, pues como ya vimos, es importante ver los datos de anemia. Ver el aumento de BSG, de la proteína C reactiva. Pues las anemias pueden ser la anemia de trastornos crónicos o una anemia hemolítica. El consumo de complemento, que es muy importante. Y también puede haber COMS directo positivo, aunque no haya anemia hemolítica. El factor reumatoide está aumentado casi, bueno, en el 20 al 30% de los casos, etcétera. Ahora, lo importante, pues, para todo esto, tenemos criterios diagnósticos, porque pues presentan tantas manifestaciones y son tantas cosas que necesitamos tener en cuenta cada una de estas manifestaciones, ¿no? El criterio inicial es que esté la presencia de los anticuerpos antinucleares en un título de al menos 1 a 80, al menos una vez. Y en general estos criterios pues se agrupan en 7 dominios clínicos, estas manifestaciones clínicas, y 3 inmunológicos. Y la mayoría de estos criterios o estas manifestaciones, estos dominios,
tienen varios síntomas y cada síntoma se le va a asignar una cantidad de puntos determinada para marcar su relevancia clínica. Pero para calcular la puntuación total, se va a elegir nada más el síntoma que tiene mayor puntuación para cada manifestación. Y no importa que el paciente no lo esté teniendo en el momento que hagas la evaluación, con que lo haya presentado en algún momento, en cualquier momento, se marca, ¿no? Cuenta esa puntuación. Y pues también tienes que tomar en cuenta otras causas que no estén relacionadas con lupus que puedan haber generado esos síntomas. En el AMIR nos mencionaba esta mnemotecnia chistosa que es Lala y Sara chafadas sin un plan para recordar pues cada uno de los criterios de los dominios. Y ahí nos decía que si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones, que son 4 criterios, al menos uno clínico y uno inmunológico, ya es diagnóstico, o nefritis lúpica más anticuerpos antinucleares o anti-DNA. Luego tenemos un tipo de lupus, que es el lupus-like, el lupus medicamentoso, que es porque numerosos fármacos inducen a un cuadro clínico e inmunológico prácticamente igual al lupus, pero sin afección renal o del sistema nervioso central y tiene negatividad para anti-DNA y anti-SMID. Los anticuerpos que se elevan más son los antihistona en este tipo y los fármacos más relacionados con el desarrollo de esta enfermedad son la hidralazina y la procainamida, pero pues también podemos ver otros en el cuadro. Y también hay un tipo de lupus en un porcentaje pequeño de los recién nacidos de madres portadoras de anticuerpos anti-Ro y anti-LA. Y las manifestaciones clínicas consisten en apariciones cutáneas similares a las del lupus en áreas fotoexpuestas a partir de los 2 meses de vida. Puede haber bloqueo AB permanente y alteraciones hematológicas, y esto se mantiene durante 6 meses. Y también pues hay que tomar en cuenta que es muy raro que un niño que presente esto a la edad adulta tenga una enfermedad autoinmune. También es muy importante destacar el síndrome antifosfolípido, que es una trombofilia mediada por anticuerpos antifosfolípido. Y pues en general cuando aparece de forma aislada, pues se puede hablar de esta como primaria, ¿no? Pero pues lo más habitual es que esté dentro de otra enfermedad, lo que es muy frecuente en lupus, tratándose de un síndrome antifosfolípido secundario. En general, el diagnóstico se establece mediante criterios que están descritos en la tabla, requiriendo la presencia de al menos un criterio clínico y otro analítico. Y pues como vemos, entre las manifestaciones clínicas que más destacan son los abortos, ¿no? Hablando sobre la evolución y el pronóstico, pues como vimos, lupus tiene una evolución crónica y cursa con periodos de actividad y de remisión. Entre las causas que desencadenan un comienzo o la exacerbación son las infecciones, intervenciones quirúrgicas, exposición solar, embarazo, anticonceptivos y abortos. En general, la supervivencia ha mejorado, siendo 75% a los 10 años del diagnóstico. Y pues, en general, el principal factor que condiciona la supervivencia del paciente es la afectación renal y las complicaciones
infecciosas. Según pasan los años, va a incrementar igual el riesgo cardiovascular, sobre todo derivado de la arteriosclerosis secundaria al tratamiento con corticoides, pero también pues la inflamación crónica. Y bueno, el tratamiento suele ser individualizado, sobre todo por la variabilidad clínica que ya vimos, ¿no? De la enfermedad en general. Y pues se van a manejar con corticoides los brotes, con diferentes dosificaciones, dependiendo del grado de la afectación. Y bueno, hay que tomar en cuenta que, pues, debido a los efectos adversos de los fármacos a largo plazo, se debe de minimizar la dosis acumulada. Cuando el paciente presente manifestaciones leves, los fármacos empleados van a ser los AINES, tomando en cuenta pues el aumento de riesgo cardiovascular y su toxicidad gastrointestinal y renal, y corticoides son dosis bajas, menos de 20 miligramos al día de prednisona o equivalente. En sí, el fármaco como de fondo para el mantenimiento de estos pacientes pues son los AINES y en especial la hidroxicloroquina, que pues está recomendado prácticamente en todos los pacientes. Ya si tiene exacerbaciones y se empiezan a ver manifestaciones cutáneas, pues lo recomendable también son pues evitar la exposición solar, también siestas, ¿no? Se les recomienda que duerman mucho, que descansen mucho, según leí, y de al menos sus 8 horas, pero si pueden tomar siestas entre el día, dormir hasta 10 horas está bien, para que no tengan estas exacerbaciones, ¿no? Y ya si existe un compromiso vital, entonces se necesita un tratamiento más agresivo. Inicialmente se emplean dosis altas de corticoides, de 1 a 2 miligramos por kilo por día de prednisona, y los bolos de corticoides en dosis muy altas también. Prácticamente eso es como la mejor alternativa que se ve en manifestaciones graves. En cuanto a los inmunosupresores, pues el más utilizado es la ciclofosfamida, porque es de acción rápida y también es muy potente, pero pues también una vez que llega a la remisión, pues se busca cambiar el fármaco por otros inmunosupresores que sean menos tóxicos a largo plazo, como lo es la ciclosporina, el tacrolimus, la satioprina y el micofenolato mofetilo. Y también, en caso de que el paciente presente manifestaciones trombóticas o los abortos repentinos, suelen utilizar tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario. Y bueno, pues si ya tiene afección renal en fases avanzadas, quizás necesite ya diálisis o trasplante. Y bueno, ya llegaría al caso clínico. No sé si digo ya igual los casos clínicos o usted quiere comentarlo antes de. Claro, sí, me gustaría agregar algunas cosas. Voy a compartir mi pantalla un momento, dale. Voy a compartir Sí, mi claro. pantalla. A ver. Sí se ve mi pantalla, ¿me escuchan? Sí, Doc. Sí, sí. Perfecto.
Bien, bueno, vamos a solo a enfatizar unas cosas, ¿no? Enfatizar algunos puntos. Para eso voy a utilizar unas anotaciones que tengo por acá, algunos libros, etcétera. Bueno, para hablar de lupus tenemos que entender esta imagen que les voy a poner. Miren qué bonita. ¿Dónde está esa imagen? Aquí. Bien, ¿qué es el lupus? O sea, ¿qué tenemos que entender por lupus? Tenemos que entender que es una patología que nos condiciona una inflamación generalizada, chicos. Lupus es una inflamación generalizada. Los pacientes que padecen de lupus se mantienen con un proceso de inflamación continua, perpetua, constante. Y esa inflamación continua, perpetua, constante puede presentar episodios de más inflamación. Episodios de más inflamación. Esos episodios de más inflamación se llaman flares. Son como exacerbaciones del proceso de inflamación. Ahora, yo les estoy diciendo esto tan simple y tan sencillo para que ustedes tengan en su mente que los pacientes con lupus viven en un constante proceso de inflamación. Por eso van a ver que los pacientes estén constantemente en seguimiento en la consulta con marcadores de inflamación como la velocidad de sedimentación globular. Cuando ven al paciente en la consulta, habitualmente le vuelven a pedir niveles de C3 y niveles de C4 que se relacionan con el complemento. Le pedimos otros estudios, etcétera. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué este paciente se está inflamando todo el tiempo? ¿Qué está pasando? Bien, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos un sustrato genético, que es lo que ya comentó Alba. O sea, nosotros podemos tener una deficiencia del complemento C1Q, una deficiencia del complemento C2, C4, ¿sí? No olvidemos que el complemento es un conjunto de más de 20 proteínas que están circulando en el plasma y que se relacionan con las defensas naturales que tiene el organismo. Cuando hay una deficiencia de estas, puede predisponer a que se dé más fácil un despierte de proceso de inflamación. Asimismo, se ha visto que cuando hay deficiencia o mutación de los HLA, cuando hay deficiencias o mutaciones de los HLA, sobre todo el HLA D2, el D3 y el D8, también se relaciona con un despierte de proceso de inflamación más fácil en el organismo. La deficiencia de la interleucina 10, vamos, a lo que voy es que el paciente tiene una predisposición genética. Por eso van a ver ustedes que cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú tienes lupus? Sí, tu mamá o tu abuelita lo tenían. En muchas ocasiones nos van a decir que sí, mi abuelita lo padecía o mi tía. Es interesante porque si tratamos de entender qué son los HLA, nos vamos a esto, al MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad es aquello que presenta el antígeno a las células T o linfocitos T. Los linfocitos T tienen unos receptores que reciben a estos antígenos presentados por las MHC o complejos mayores de histocompatibilidad. Estos complejos mayores de histocompatibilidad hay varios y son codificados por unos genes que se llaman genes HLA. Y a su vez, los subtipos de HLA son varios, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo les decía. Aquí está los genes que codifican a este tipo de HLA, que es el DR2. Cuando hay un fallo en este DR2, se relaciona con lupus, pero no solo con lupus, sino con esclerosis múltiple, entre otras, ¿no? Por mencionar algunas. Entonces, considerando que ya sabemos que tenemos que tener un sustrato genético, luego tiene que suceder esto, un factor ambiental que genere un daño celular. Un factor ambiental. ¿Y cuál es ese factor ambiental?
el más relacionado con lupus es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es el factor más relacionado, más reconocido como causal de daño genético o daño celular en los pacientes que padecen lupus. Se ha visto relaciones con el género, infecciones. Ahorita vamos a ver qué infecciones se han relacionado con el daño genético para el despierte de proceso inflamatorio. Ahorita vamos a ver cuál. Virus de Epstein-Barr está ampliamente descrito, y otros. Entonces, tenemos una predisposición genética, un daño a la célula, y ese daño celular genera un daño a nivel de la célula, y esto hace que asociado al daño genético, la alteración o predisposición genética, haya un mal funcionamiento del sistema de defensa, hay un mal funcionamiento. ¿Por qué pasa esto, chicos? Miren, nosotros tenemos una célula y en la célula tenemos el núcleo y en el núcleo tenemos varios componentes, como por ejemplo tenemos a las histonas, el ADN, tenemos al ARN, ¿sí? Entonces, cuando ese factor ambiental en un paciente con predisposición genética, se genera una especie de daño a estos componentes y el cuerpo lo interpreta como que esto que era de nosotros, este ARN que era de nosotros, o este ADN que era de nosotros, o esta histona que era de nosotros, estos componentes genéticos propios, como se dañaron por el factor ambiental, los empieza a interpretar como si fueran antígenos. Antígenos. Así lo empieza a interpretar el cuerpo humano. Entonces empieza a haber un error porque empieza a percibir que son ajenos a nosotros. Entonces se forman anticuerpos contra estos antígenos. Estos anticuerpos contra estos antígenos, que son intracelulares, ¿sí? Son los que denominamos ANAs, anticuerpos antinucleares. Anticuerpos antinucleares. Y se les dice anticuerpos antinúcleo porque las estructuras, la mayoría de ellas, son componentes que están dentro del núcleo, como las histonas, el ADN, el ARN, entre otros componentes. Hay varios métodos para buscar estos anticuerpos. El más utilizado porque es barato, porque es rápido, porque es accesible, es mediante inmunofluorescencia indirecta. Inmunofluorescencia indirecta, que quiere decir que tiñen a unos anticuerpos que se unen a anticuerpos que están pegados a estos antígenos intracelulares. Entonces, aquí vamos a ver patrones, porque no es cuantitativo, es de cualidad, es cualitativo. Vamos a ver patrones, como que está, no sé, muy diseminado, o van a ver que está solo en algunas partes del núcleo, o van a ver que es en todo. Son tipos de patrones de la inmunofluorescencia directa, y estos son los famosos anticuerpos antinucleares, ¿sí? Bien. Empiezan a haber errores, que es lo que yo comentaba, donde se generan antígenos. Estos antígenos son de las células dañadas por factores ambientales y van a haber dos tipos de respuesta inmune, la celular y la humoral, ¿no? La más importante y que se relaciona con el lupus, recordemos que el lupus es el prototipo de los tipos de respuesta inmune patológicos según la clasificación de Helicums. Es el tipo de hipersensibilidad tipo 3. Este tipo de hipersensibilidad tipo 3 se relaciona con la formación de anticuerpos que se unen, ¿sí? El antígeno se une a un anticuerpo y se genera un inmunocomplejo. Ese inmunocomplejo puede estar circulando por el cuerpo y puede unirse, por ejemplo, a un glomérulo. Puede estancarse en un glomérulo. En el glomérulo puede estancarse estos inmunocomplejos y despertar una respuesta de destrucción de los inmunocomplejos por el sistema de defensa. Y por eso los pacientes con lupus pueden desarrollar glomerulonefritis, pueden desarrollar artritis, pueden desarrollar incluso rash. El rash también se puede relacionar con inmunocomplejos, entre otros factores. La hipersensibilidad es una expresión de inflamación, pero a nivel de la cara, etcétera.
¿Sí? Bien. Ahora vámonos a otra imagen que me gusta mucho. Retomando un poquito lo que comentó su compañera, ya hemos pasado por varias clasificaciones. Hemos pasado por una clasificación de 1987, si no me equivoco, la de 1990 y algo, que no me acuerdo si era 94, 92, no sé, 2012, y ahorita pasamos a esta nueva actualización de las clasificaciones de la Liga contra la Artritis Reumatoide Europea y del Colegio Americano de Reumatología. Ellos en el 2019 actualizaron los criterios del SLIC 2012 y ahora tenemos estos que ya les mostró su amiga, pero los quiero enfatizar. Miren, chicos, ahora hay 7 dominios que son el constitucional, el cutáneo, el articular, neurológico, de serosas, hematológico y renal. 7 dominios clínicos y tenemos el dominio inmunológico, que son 3 aspectos en el dominio inmunológico: anticuerpos, antifosfolípido, complemento y anticuerpos. Bien, es importante que vean que cada dominio clínico tiene puntajes. Por ejemplo, el constitucional, que solo te menciona la fiebre, te da 2 puntos. El cutáneo tiene varios pequeñitos, como son presencia de alopecia no cicatrizal, aftas o úlceras orales, el lupus subagudo. El dominio del lupus cutáneo agudo tenemos al articular. Perdón, este también sigue siendo de cutáneo, perdón. Del dominio articular tenemos a la sinovitis o dolor en más de 2 articulaciones con rigidez matutina, más de 30 minutos. Cuando el paciente tenga, por ejemplo, 2, vamos a decir que del cutáneo tiene pero además tiene lupus cutáneo subagudo. Si fuera ese el caso, la literatura dice que tienes que agarrar el que te genere más puntaje. Vamos a poner que 4, pero no vas a sumar 4 más 2, no. Solo agarras al que te dé más puntaje, independientemente que tengas más de un subítem en cada dominio. Tú los debes de sumar, ¿no? Y también debes de sumar los puntajes que te dé del dominio inmunológico. Y aquí están los aspectos que tienes que tener en cuenta, que son: para que se haga el diagnóstico de lupus, se requiere al menos un criterio clínico, al menos 1, y tener, o sea, dentro de los criterios tiene que haber al menos 1 clínico y generar un puntaje mayor o igual a 10 puntos. Como bien dijo Alba, los criterios no tienen que ser simultáneos, ya que el diagnóstico de lupus puede ser acumulativo. Es decir, el paciente no te va a llegar a la consulta y curiosamente tiene todo esto, curiosamente, no. El paciente puede llegar y solo tener fiebre. Y si tú solo tienes fiebre, ahí habría 2 puntos, pero pon tú que de casualidad, por azares del destino o porque sepa yo, que sepa por qué, tú le pediste anticuerpos y resulta que le pediste, no sé, anticuerpos antinucleares y salió en más de 1,80, ¿no? O sea, este es uno de los criterios sí o sí. O sea, el paciente hoy por hoy, para que tú puedas diagnosticar lupus, necesitas tener anticuerpos antinucleares mayor o igual a 1,80. Esto se tiene que hacer en una evaluación en laboratorio, obviamente en la sangre, ¿sí? De hecho, ahí lo dice de inmunofluorescencia indirecta. Esto de 1,80 hace alusión a las diluciones que tienen que hacer para que desaparezca el número de diluciones que hay que hacer para que desaparezca los anticuerpos. Y, por ejemplo, aquí te está diciendo que tuvieron que hacer hasta 80 diluciones para que desaparezcan. Pero este es el punto de corte en el que es relevante la presencia de estos anticuerpos antinucleares. Si tienen menos de eso, por ejemplo, 1/79 dilución, no se cumple este criterio según la clasificación del EULAR ACR 2019. Tiene que tener esto el paciente, al menos 1 clínico y que en total nos dé 10 puntos, ¿no? Y puede ser acumulativo. O sea, en una consulta puede ser que tú no juntes los 10 puntos ni modos. Siguiente consulta, tal vez no. Tercera consulta pudiera ser que sí. No se asusten. Es evidente que no de buenas a primeras vas a imaginar que el paciente tenga lupus en todas las ocasiones. Debido a que es acumulativo, a la primera consulta clínicamente a lo mejor tenga algo que para ti no signifique lupus, ni te haga pensar en lupus. Es completamente razonable que muchas veces
ha ido con muchos doctores, hasta que un doctor al final como que empieza a recapitular hacia atrás. Oye, ¿no te salen manchas en la cara? Sí, doctor, me empezaron a salir apenas hace una semana. Y así lo vas acumulando, ¿no? Hasta que alguien se da cuenta que en retrospectiva tiene un acúmulo de varios factores que juntan los criterios para el diagnóstico de lupus. ¿Qué más? Estos tienen una mayor sensibilidad y una mayor especificidad que los criterios del 2012. Esto ya lo comentamos. Vamos a repasar qué hay por acá. Aquí te menciona los HLA relacionados con lupus, pero no es necesario que lo memorizan, los genes relacionados con lupus. Los factores ambientales, yo les dije que el único que es definitivo, el único que se conoce como definitivo, es la luz ultravioleta, luces UVB, B de burro, UVB, y hay otros que se relacionan como probables. Aquí, pues ni modo, las mujeres nos ganan en ese sentido, debido a que ellas, por el efecto de los estrógenos y la prolactina, de hecho, un 15 a 30% de los pacientes con lupus tienen hiperprolactinemia. El estrógeno y la prolactina se relaciona con un riesgo de lupus. Eso podría explicar por qué la relación hombre-mujer es de 9 a 1. O sea, las mujeres tienen mucha predisposición por sus genes, por sus hormonas. También la infección por el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Recuerden que el virus de Epstein-Barr es un tipo de herpes virus, ¿sí? Y hay medicamentos que también se pueden relacionar como factores. Hay varios, pero ahorita vamos a mencionar a los importantes. Ahorita menciono cuáles son. Vean qué bonito, o sea, es muy interesante porque la luz ultravioleta se relaciona con una presencia de exacerbación en el 70% de los casos. Por eso esos pacientitos hay que decirles que quieran o no quieran, tienen que usar protector solar, tienen que evitar el contacto con el sol, tienen que estar cubiertos si deciden salir al sol, ¿sí? Y es justamente por el aspecto fisiopatológico de que la luz ultravioleta genera un daño, no cualquier luz ultravioleta, sino la luz ultravioleta UVB, ¿sí? La luz ultravioleta UVB que curiosamente pega a nivel de la capa más inferior de la epidermis y genera una apoptosis de queratinocitos que recordemos que ese daño celular se hace que esas células se vuelvan antígenos, ¿sí? Y esos antígenos van a despertar una respuesta inmune y se van a formar anticuerpos antirribonucleoproteínas. En este caso, los específicos para lesiones cutáneas son el anti-Ro y el anti-La, que como saben se relacionan con lupus subcutáneo, ¿sí? Entre otras cosas. También es importante que vean esta tabla, es una gráfica de, no me acuerdo cómo se llama, si de árbol, no me acuerdo. Pero lo importante aquí es que vean, son varios estudios donde evaluaron a varios pacientes y pusieron acá virus de Epstein-Barr y el virus de Epstein-Barr, vean aquí, vean qué bonito está esto. Recuerden, todo lo que sea menor a 1 se considera un factor protector. Todo lo que esté arriba de 1 se considera un factor predisponente o factor de riesgo. Y miren esto. O sea, vean o sea, qué brutal está esto. Porque te dice que en muchos de los estudios que se han hecho, donde se han evaluado IgA para virus de Epstein-Barr en afroamericanos, en pacientes mayores de 50 años blancos que se les encontró IgA para Epstein-Barr, hay varios, ¿no? Pero lo importante es que de todos esos vean cómo son factores de riesgo. Curiosamente, esos pacientes que tenían lupus, miren, en todos los casos, gracias, se encontró que había un antecedente de virus de Epstein-Barr y desarrollaron lupus. En algunos casos se ha visto también al virus del herpes, el parvovirus B19, que es el virus más pequeño, entre otros, ¿no? O sea, sí el factor infeccioso tiene puede generar un daño en el paciente. Aquí esta tabla me gustó mucho porque te menciona cuáles son los fármacos más relacionados. A pesar de que vimos que es un factor probable, los fármacos más relacionados con un lupus, sobre todo el lupus-like, tenemos a la procainamida, que es un antiarrítmico, y también tenemos a la hidralacina, ¿sí? La hidralacina es un fármaco vasodilatador, es un antihipertensivo que se usa en mujeres embarazadas que tienen hipertensión.
Y vean que hay otros, por ejemplo, la isoniazida, que es un fármaco antimicobacteriano, ¿sí? Para tuberculosis. Y hay otros fármacos como la carbamazepina y cosas tan sencillas como el enalapril o la fenitoína que las usamos del diario, pueden tener o pudieran quizás relacionarse como factor ambiental para desarrollo del lupus en una persona genéticamente predispuesta. Bueno, esto es lo de los inmunocomplejos, pero no voy a entrar en detalles a eso. Ok. Aquí tenemos un montón de anticuerpos y me interesa que recuerden unas cosas. ¿Qué cosas me interesa que ustedes recuerden? Punto número 1. Los anticuerpos antinucleares es un término demasiado general, chicos. Es un término general porque solo busca anticuerpos que vayan hacia componentes de la célula, específicamente del núcleo. Es un término grande, ¿sí? Grande, ¿sí? Y no es específico, sobre todo porque se hace mediante un método no específico que se llama inmunofluorescencia. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen lupus, más del 95%, hay libros que te dicen 99% de los pacientes con lupus van a tener anticuerpos antinucleares positivo mediante mecanismo de inmunofluorescencia indirecta y para fines así como que más prácticos, chicos, si tú estás pensando en una enfermedad autoinmune de tejido conectivo y máxime, si estás pensando en lupus, pídele anticuerpos antinucleares, pídeselos, porque es lo que te va a ayudar a pensar más o a apoyar con fuerza tu diagnóstico de lupus. Pídele anticuerpos antinucleares. Cuando tú ya tengas los anticuerpos antinucleares, muchas veces te dicen el tipo de patrón que se forma mediante microscopía en las células. Ese patrón es una forma cualitativa, pero se pudiera pedir de forma cuantitativa o semicuantitativa la evaluación específica de los anticuerpos. En español traducido coloquial, más fácil, que tú ya ahora quieres saber por qué hubo anticuerpos antinucleares. Oye, ¿por qué hubo ese acúmulo de anticuerpos inmunofluorescentes contra anticuerpos de algún antígeno? Esos antígenos específicos son, por ejemplo, el anti-DNA de doble cadena o anti-DNA bicatenario, por eso dice anti-double strand. Bueno, ahí dice lo dice de otra forma, pero DNA de doble cadena contra los nucleosomas, contra esto que no sé qué es, el anti-Ro, el anti-La, el anti-Smith, etc. Y vean que cada uno tiene sus características. Por ejemplo, aquí te dice Main Clinical Effects. ¿Cuáles son los efectos clínicos principales? El anti-DNA de doble cadena lo tienen que relacionar como aumento de la actividad de la enfermedad o en un español más coloquial y más sencillo, aumento del proceso de inflamación. Medir anti-DNA es bueno para cuando estás pensando que el paciente tiene episodios de flares, llamaradas o exacerbaciones de inflamación. O sea, tenerlo positivo sugiere, te hace pensar que sí es un aumento del proceso de inflamación respecto al basal. También tenemos a la disminución del C3 y C4, eso ya es por consumo, por utilización. La disminución del C3 y C4 se relaciona igual con actividad de la enfermedad. De hecho, los doctores, cuando van a la consulta cada 2, 3 meses, se los pedimos para ver qué tanta actividad tiene el paciente. Y los anti-Ro y anti-La son más con lesiones cutáneas. El anti-Smith, es pregunta de examen nacional e internacional, es el anticuerpo más específico para lupus, aunque poco sensible. Aquí están los tipos de lupus cutáneo, no voy a entrar en detalles, ya su compañera lo dijo muy bien. El lupus se puede manifestar pulmonarmente como quiera, ya lo vimos en las clases, tanto en la videoclase como en la clase de Alba, ya lo vimos. Puede hacerlo de la manera que le plazca. No es tan común la hemorragia alveolar, pero si sucede es mortal. La hemorragia alveolar se puede presentar, pues piénsalo, si tienes, vean cómo se ve la radiografía. Es evidente que no puedes diagnosticar hemorragia alveolar viendo esto. Pero si yo te dijera que se trata de un paciente con lupus, con datos de actividad, que tiene una radiografía así, bueno, no es tan frecuente, pero obvio que lo tienes que pensar en ese contexto. El paciente puede ser que tosa y empiece a toser y lo que se saque sea sangre, hemoptisis. Se ve en el 58% de los casos.
La hemoptisis o la ocupación de los bronquios y los alvéolos va a condicionar una alteración en el intercambio gaseoso y va a tener hipoxemia el paciente en el 82% de los casos. La hemoglobina, porque se está perdiendo hacia la luz alveolar, puede presentar una disminución en las tomas de biometría subsecuentes, van a estar más disminuida la hemoglobina en el 91% de los casos. Imagínate cuánta sangre pierdan. Es como que tengas una hemorragia, pero hacia tu sistema respiratorio. El paciente es claro que en el 100% de los casos, al estarse ocupando el alveolo por sangre, puede presentar datos de dificultad respiratoria y gasométricamente cumplir los criterios de insuficiencia respiratoria. Y por radiología vas a ver estas radiopacidades bilaterales diseminadas heterogéneas y clínicamente va a presentar a la exploración física crepitaciones, ¿verdad? Crepitaciones. Hay una triada pregunta de examen nacional e internacional para hemorragia alveolar, que es presencia de infiltrados alveolares, que son estas imágenes, insuficiencia respiratoria clínicamente hablando, y el descenso de la hemoglobina más de 3 gramos por decilitro en muestras subsecuentes. Las manifestaciones hematológicas, lo dijo muy claro su compañera, súper claro. O sea, el dato más frecuente no es el que más puntos le dan, pero es el más frecuente. ¿Por qué no lo contabilizan? Porque es tan frecuente que cualquier cosa lo puede presentar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que es la anemia de la enfermedad crónica. Entonces es una anemia normocítica, normocrómica, hiporregenerativo, como dijo Alba, ¿no? Aunque no, esto es lo más frecuente, es lo menos relevante para cuestiones de puntaje. Pero tenemos, por ejemplo, que los pacientes con lupus pueden presentar una anemia hemolítica. De hecho, puede ser una anemia hemolítica que puede ser inmune o no inmune. Es interesante, ¿no? Entonces, si fuera inmune, porque pueden haber anemia hemolítica inmune o anemia hemolítica no inmune en lupus, si es inmune, puede ser en un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Por eso digo que en lupus puede haber dos tipos de hipersensibilidad. Evidentemente el prototipo es la tipo 3, pero bueno, aquí se cuela la tipo 2 ocasionalmente. Leucopenia, puede haber trombos. De hecho, es muy característico que bajen los leucos, linfopenia, ¿sí? Ahí está lo que les decía, la anemia hemolítica inmune que pueden presentar los pacientes con lupus. Manifestaciones neurológicas, como dije en mi clase, puede hacer lo que quiera, ni siquiera hay que memorizar nada porque puede hacer lo que quiera. Ok. La afectación renal de los pacientes con lupus, de hecho vean esto, cuando se les ha hecho evaluaciones anatomopatológicas a los pacientes con lupus, el 90% tienen una afección al menos a nivel histológico, aunque solo la mitad de estos pacientes con lupus va a presentar manifestaciones clínicas, obvio en un contexto de sin tratamiento, ¿verdad? Los niños no les va tan bien. ¿Cómo se expresa ese daño en el riñón del paciente con lupus? La expresión es la presencia de proteínas en la orina, proteinuria. Esa es la forma como se expresa, o presencia de glóbulos rojos en la orina o hematuria. Son la forma de presentación del daño en el riñoncito del paciente con lupus, ya que se les hace la evaluación histológica por una biopsia. Se puede determinar el subtipo de nefritis lúpica. Hay varios subtipos, van desde el 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6. Y cada uno tiene ahí su correlación clínica. Por ejemplo, algunos aumentan la presión, otros tienen proteinuria, etcétera. Obviamente, conforme más se acercan al 5, la mortalidad aumenta, ¿no? Por ejemplo, tiene menos mortalidad, la clase 2, y así, ¿no? Curiosamente, los que están en clase 3 y 4 son los que tienen más peores desenlaces. Y aquí te dice, por ejemplo, el tipo de tratamiento, ¿no? Esteroides, etcétera. Por ejemplo, cuando es tipo 4, tipo 5, de hecho es tipo 3, del 3 al tipo 5, el tratamiento es que es ciclofosfamida
o se puede dar micofenolato de mofetilo, es lo que yo les decía en reumatología o enfermedades inmunes. La ciclofosfamida es muy buena cuando se daña el pulmón, el riñón, el cerebro. Y me gustó mucho esta tabla. Chéquense esta tabla, son de las guías del 2019, lo pueden ver abajo, donde dice Anales de Reumatología 2019. Y vean cómo en los anales de reumatología del 2019 utilizan el SLEDAI. Lo mencioné en mi clase, no se olviden, hay cuestionarios que evalúan la severidad o la inflamación del paciente. Esos cuestionarios te dan un puntaje y esos puntajes pueden ser menor a 6, según estas guías, de 7 a 12 o más de 12. A mayor puntaje, chicos, mayor severidad del proceso de inflamación. ¿Dale? Entonces, veamos, por ejemplo, chicos, a un paciente que se lo lograste diagnosticar y que tiene una inflamación evaluada por este cuestionario que se llama SLEDAI de 7 puntos. Hagamos el ejercicio. ¿Qué le darías de tratamiento a ese paciente? Y ahí dice, first line, y también ahí te menciona otro recuadro de refractoriedad. Entonces, vámonos en first line. Y vamos a hacer como unas líneas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al menos ese paciente deberíamos de considerar que tenga hidroxicloroquina, que si se darán cuenta es el principal fármaco controlador de la enfermedad, por eso lo ven en toda esta línea verde. Es el principal fármaco controlador de la enfermedad como primera posibilidad. Luego, presten atención que siempre dentro de esa línea que trazamos aparece este rectángulo que si lo seguimos nos están mencionando que glucocorticoides y te dice claramente vía oral o IV. No te dice cuál glucocorticoide, no lo especifica, aunque en la clínica, en la práctica diaria, pues damos porque es fácil de conseguir, barato y todo, la prednisona, se puede dar prednisona dependiendo de qué tan activo tenga la enfermedad, pero eso, bueno, no voy a precisar, pero se da prednisona. Y es claro que no puedes dejar a ese paciente con prednisona toda su vida, ¿verdad? No, como que no es la idea, ¿no? Como que le dejes prednisona de por vida. Sí se les debe dar la cortisona, pero más porque la acabas de diagnosticar y seguramente lo diagnosticaste durante un proceso de inflamación o que estaba muy inflamado el paciente. A ver, no olviden, el paciente siempre está con inflamación, solo que esa inflamación puede, esa inflamación puede no ser tan severa, pero sí estar inflamado, así que hay que dar glucocorticoides, pero de entrada le debes de empezar también, ahí lo menciona, o metotrexate, no los dos, o azatrioprina, como un medicamento que vaya a disminuir la necesidad del glucocorticoide. De hecho, conforme pasen las semanas con que el paciente tenga hidroxicloroquina, glucocorticoides y tenga azatioprina o metotrexate, conforme pasen los días, el paciente debe de ir disminuyendo su necesidad de dosis de glucocorticoide. Se le va a ir bajando, bajando y te vas a dar cuenta que conforme lo veas y le evalúes el SLEDAI, vas a ver que ese SLEDAI va a ir bajando, 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 hasta que ya no tenga mucho o ningún proceso de inflamación, ¿sí? Obviamente, claro que te mencionan otros fármacos como el micofenolato de mofetilo. Aquí este creo que es un inhibidor de calcineurina. Vean cómo aquí en los casos de severidad te ponen a la ciclofosfamida, al rituximab como última posibilidad, entre otras cosas, ¿no? Me gustó mucho esta tabla. A ver, me parece que había una tabla igual muy interesante. Algunas cositas que me gustó el EULAR, lo quiero comentar. Esto lo encontré en internet, pero me pareció muy bonito porque te dice actualizaciones en el 2019 de recomendaciones EULAR.
punto número 1, por favor, deja de fumar. Punto número 2, no exposición solar. Punto número 3, hidroxicloroquina, todos no mayor de 5 miligramos por kilogramo al día. Punto número 4, todos corticoides de preferencia, no dosis elevadas, de preferencia. Todo paciente con manifestaciones renales debe de enviarse a nefrología para que le hagan una biopsia renal y dependiendo de la clasificación que tenga de lupus, nefritis lúpica, es el tipo de tratamiento que va a recibir. Si el paciente tiene algunas manifestaciones hematológicas, hay ciertos fármacos relacionados o más útiles para esas manifestaciones hematológicas como anemias hemolíticas, síndrome de Evans. Para las lesiones cutáneas se les puede dar esteroides untados, más los que de por sí está usando como tratamiento, ¿no? Sus de por sí tratamiento. El lupus no se contagia, el cansancio del paciente es real. O sea, el paciente que dice que tiene lupus, de verdad se siente cansado, no le tienes que estar diciendo que es un flojo o floja. Casi no se ve. No tiene cura, eso es muy importante. Es importante que lo entiendan, o sea, el lupus no se cura, es una enfermedad crónica, ¿sí? No se cura, pero puede estar controlada, ¿vale? También afecta a los hombres, es poco común, pero puede afectarlos. Me gusta mucho este cuadro, chicos. Vean todo el espectro de anticuerpos que pueden presentar los pacientes según la patología del tejido conectivo. Por ejemplo, aquí está el lupus, aquí está dermatomiositis, aquí está esclerodermia, aquí está artritis reumatoide. Y me gusta uno que está en el centro, no sé si lo ven. Este se comparte por todos, no sé si se dan cuenta. Este se ve en el 100% de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Este es el anticuerpo U1-RNP. Está en el 100% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Pues está en el centro de los círculos, ¿vale? Vean cómo en lupus está relevante el anti-Smith, que es el más específico, por eso está afuera. Tenemos el anti-DNA bicatenario, double chain DNA. Tenemos el anti-RO, el anti-LA, tenemos al anti-RNP o ribonucleoproteinasa. En dermatomiositis tenemos el anti-JO, entre el anti-MI, que medicina interna, el protector, ¿verdad? Tenemos el factor reumatoide, perdón, es este factor reumatoide, entre otras cosas, ¿no? Aquí está bonito, esto en cualquier lado lo pueden encontrar, el subtipo de anticuerpo específico con con qué se relaciona, ¿no? Y aquí una bonita mnemotecnia para recordar, así como Alba presentó una mnemotecnia, yo les presento esta que lo leí en este libro que se llama First Aid for a USMLE, Step 1, y te dice rash or pain, te dice exantema o dolor, te dice, solo que está en inglés, ¿no? Rash or pain. Rash, que es el tipo de exantema malar, exantema que pueden presentar los pacientes. La A de artritis, que por cierto es no erosiva. Por eso decía, ¿a qué se refería Alba? Se refería a que las lesiones óseas de los huesitos no erosiones. Y esto es característico de los pacientes que tienen artritis reumatoide, que si se les despedaza el hueso, empiezan a tener como erosiones, pero esto no sucede en lupus, esto no pasa en lupus. Es una artritis porque genera un proceso de inflamación articular que genera dolor y rigidez, parecido a la artritis reumatoide, pero no los destruye. A lo mucho pueden presentar lo que mencionó Alba, como unas alteraciones de la articulación, como la artritis o articulación de Jacquard, ¿sí? Inflamación de las serosas, ¿sí? Como el pericardio, que es lo que dijo en su compañera Alba, que puede presentar pericarditis. Recuerden, la característica de pericarditis es dolor pleurítico, que es el dolor
es el dolor torácico cortante relacionado con incrementos al dolor cuando respira el paciente, ¿no? Eso describe al dolor pleurítico. Puede tener dolor pleural, ¿sí? Que es un dolor cortante en un lado del tórax cuando respira el paciente. Alteraciones hematológicas, la H, la O es de oral nasopharyngeal ulcers, la R de renal, la P de fotosensibilidad, la A de anticuerpos antinucleares, la I de desórdenes inmunológicos, que aquí es como la presencia de anticuerpos antinucleares, pero ya más específico, y desórdenes neurológicos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda antes de que Alba pase al apartado de los casos clínicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que como que no le haya quedado claro? ¿O todo bien? O sea, ¿cómo lo sienten? ¿Sí les quedó claro más o menos qué es lupus? ¿Cómo lo ves, Jessica? ¿Sí te quedó claro a ti, por ejemplo, Jessica? Buenos días, doctor. Sí, todo claro, gracias. Muy bien. A ver, a ti, José Eduardo, ¿todo bien? ¿Todo claro? O sea, ¿se comprende qué es el lupus? ¿Cómo puede presentarse? Sí quedó bastante claro, doctor, en que lo explicó la compañera y usted, pues quedó bastante bien. Gracias. Claro, es que es importante que quede muy claro. Sindel, ¿alguna duda? Nubia, Pedro, Alfonso. Doctor, digamos lo del No, claro. tratamiento, buenos días. Siempre va a ser hidroxicloroquina para cualquier grado, por decirlo del SLEDAI, o cómo. Sí, es lo que propone las guías, ¿no? Te dice que, por ejemplo, tampoco, recordemos, las guías son sugerencias y hay situaciones extremadamente especiales. Por ejemplo, la guía me dice, salvo que hubiera una contraindicación por sentido común, se propone que se le dé a todos la hidroxicloroquina, porque se ha visto que tiene propiedades inmunológicas que, dicho de una manera coloquial, evita que se despierte de forma así brutal una respuesta inmune. Entonces se ha visto esa propiedad y sobre todo en articulaciones y lesiones cutáneas. Por eso, como son las manifestaciones principales del lupus, que es articular, sistémico y cutáneo, por eso dice que a todos hidroxicloroquina, salvo que haya contraindicaciones. ¿Cuál podría ser una contraindicación? Bueno, ¿qué será? Que ya le hayan dado en el pasado hidroxicloroquina y tenga lesiones retinianas por hidroxicloroquina. Es todo. O sea, que no se lo des. Pero sí, la propuesta de Eular es a todos. Es su propuesta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Héctor, Edson, Tony, Misa, Lío, Elsa, Pinto, Samira, ¿alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Para las recaídas, recuerdo que en su video decía que se le da esteroides, pero ¿qué esteroide es el más recomendable? Sí, se puede dar prednisona, pero vamos, eso ya es un poco de mi práctica, ¿no? Si veo que el paciente tiene mucha manifestación articular y yo ya tenía el paciente con dosis de esteroide, por ejemplo, qué sé yo, menos de 20 miligramos por día de prednisona, por ejemplo, yo ya les dejo, por ejemplo, un esteroide inyectado, pero de una alta dosis, ¿no? Acetato de no sé, dexametasona o algún esteroide inyectado. Y para que tenga un efecto rápido, se lo pongo intramuscular. Y le sigo la prednisona, le subo la dosis de la prednisona. Algo que me gustaría que se queden, chicos, es que estos pacientes en muchas ocasiones van a pasar dos cosas, que cuando tú lo conozcas al paciente con lupus, puede ser que ya de por sí estaba tomando esteroide. No sé en qué dosis, ¿no? Muchas veces tú le empiezas a dar el esteroide porque normalmente tú diagnosticas al paciente en un proceso de inflamación, lo diagnosticas,
le empiezas el esteroide. Idealmente, pues le tienes que empezar también un fármaco inmunosupresor, como el metotrexate o azatioprina, por ejemplo. También podríamos pensar en otros fármacos, pero esos son los más comunes. Se lo empiezas en una dosis baja y lo que debería de pasar si el paciente responde bien es que conforme pasen las semanas a meses, tú te vaya a ver y el paciente diga, doctor, se me quitaron las manchas de la cara. Doctor, me duele menos los huesos de mis manos y mis rodillas. Doctor, ya no me duele el pecho, ¿no? Entonces tú ya en tu mente dices, bueno, si ya no te sientes tan mal, ¿qué vas a reducir? No vas a reducir el metotrexate, no vas a reducir, si fuera el caso, la azatioprina, no vas a reducir la hidroxicloroquina. Lo que vas a reducir, ¿qué va a ser? Los esteroides, la dosis que le diste inicialmente, se la vas a ir bajando de forma paulatina. La literatura dice, se le baja la dosis del esteroide lo máximo que se pueda, que le controle los síntomas. Así dice la literatura. Dicho en otra forma, lo voy a parafrasear, ¿puede pasar que no le pueda quitar el esteroide a alguien? Sí, sí puede pasar. Digo, no es lo ideal, pero puede pasar. No es lo ideal, no. Lo ideal es que la idea de un buen control del sistema de defensa es que logres quitarle el esteroide, que no sea necesario el esteroide. De hecho, cuando el paciente no responde, chicos, es más, voy a poner un caso hipotético. Traten de imaginar esto. Tú diagnosticaste lupus. Tú le diste, cuando llegó hidroxicloroquina, metotrexate, prednisona 10, 15 miligramos al día, pero te va a ver, ¿mejoraste? No, esto no es bueno. A ver, vamos a subirle a 25 miligramos al día de prednisona, ¿está bueno? Vuelve a verte a las 2, 3 semanas, ¿mejoraste? No. Bueno, vamos a ponerte un inyectado, un esteroide inyectado, vamos a subirle la dosis a la metotrexate hasta lo aceptable. Regresa a las 6 semanas, oye, ¿mejoraste? No, y además te trajo, porque se supone que cada consulta le pediste C3, C4 y antidenia bicatenario que evalúa, también le puedes pedir BSG, que evalúan inflamación y actividad de la enfermedad. Y resulta que chinga, ¿sabes qué? Llegó y además tiene datos de más actividad de la enfermedad, tiene falla renal ahorita, ya está tiene hematuria, proteinuria el paciente con lupus. Entonces, va a pasar que tú digas, oye, pero si yo ya te di todo en orden, o sea, yo ya te di lo que seguía, ¿y qué dice la literatura, no? Como que ese paciente progresó en su proceso de actividad de la enfermedad o inflamación, entonces ya te tienes que seguir con fármacos más densos, ¿no? O sea, ciclofosfamida, rituximab, y se da periódicamente, ¿no? Yo tengo pacientes que, por ejemplo, es tanta la actividad de su enfermedad, es tanta, que cada 6 meses le tienen que estar poniendo inyecciones de depósito de ciertos fármacos. Así, perdón, es cada 3 meses. Les inyectan, por ejemplo, no sé, ciclofosfamida, cada 3 meses, para que mantengan al margen su sistema de defensa en lo que siguen tomando ahí sus medicamentos. Sí, eso es un poco complejo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Paola, Ruth, Jorge Alejandro. A ver, María Fernanda. María Fer, ¿te dicen Marifer? Me dicen Fernanda. Ah, bueno, ¿qué pasó, Fernanda? No es pregunta, es comentario. Es que estaba viendo un artículo donde están viendo si el COVID puede desencadenar lupus o exacerbarlo. Está muy interesante porque, ajá, lo que se pensaría, bueno, ajá, yo la verdad no he revisado tal cual eso, pero lo que recuerdo haber leído era de que en algunos pacientes que estaban con lupus, con fármacos, les dio COVID, pero no les dio tan fuerte, era lo que habían observado. Y tiene una explicación que parece lógica. Lo que hace que el COVID sea grave en algunos casos es la respuesta de inflamación tan marcada, tan severa. Pero muchos de los pacientes con lupus ya están tomando fármacos que mantienen incapaz a su cuerpo de despertar una respuesta inflamatoria marcada o severa. Por eso, algunos, de lo que recuerdo haber leído,
algunos pacientes no les fue mal porque eran incapaces, bueno, quedaba como posibilidad que no les fue mal por su incapacidad de despertar una respuesta de inflamación muy fuerte. A los pacientes que les va mal con COVID es porque incluso tienen una respuesta inflamatoria muy severa. O sea, tienen una capacidad de responder a una situación muy fuerte. Pero ese mismo proceso de inflamación es tan severo, es tan fuerte, que ya se pierde la regulación y te puede afectar, te puede dañar, ¿no? Causar un proceso, no sé, de inflamación a nivel alveolar, que secrete un líquido inflamatorio que entre a tus alveolos y eso te dé trabajo respirar. Está interesante, ¿verdad, María Fernanda? Está muy interesante. ¿Tú lo que leíste qué decía? ¿Que les iba peor, mejor, igual? No, solo eran pocos casos donde 2 eran, creo que no, 5 eran nuevos y 7 ya tenían antecedentes de lupus. Pero no voy a poner. Ok. Qué interesante. Doctor, ¿Qué pasó, Jessica? doctor, disculpe, nada más, para saber si, por ejemplo, si algún familiar en primera línea padeció de lupus, ¿cuál sería la posibilidad que se pueda heredar, por así decirlo, o que puedas padecerlo? Sí, es una posibilidad importante, Jessica. No me acuerdo de la cantidad. No me acuerdo, Jessica, de memoria, no lo recuerdo. No lo tengo acá a la mano. Pero creo que en mi video lo menciono, nada más que no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Alba? No me acuerdo, yo de memoria no me acuerdo. No tengo el porcentaje exacto, pero sí decía que era muy probable porque pues es una carga genética. ¿Qué pasó, Ángel? Ya, Ángel, creo que has prendido tu micrófono, amigo. Nada, creo que estás despertando. Doctor, como habló de que los síntomas se presentan a veces paulatinamente, no sé, en su práctica, ¿cuáles has visto que son los síntomas que tal vez empiezan a comenzar a presentar en primera instancia? ¿Hay algunos que se presenten con más frecuencia en primer lugar? Sí, sí hay. Tal y como dice la literatura, son síntomas sistémicos. Clásico. Obvio que por estos síntomas que voy a decir, tú no sospechas nada. Nadie sospecha ninguna enfermedad con estos síntomas, creo yo. Al menos no de entrada. Pero las pacientes en retrospectiva, a mí no me llama la atención estos síntomas, pero cuando te vas hacia atrás en el interrogatorio, lo que ellas decían a sus doctores es, doctor, estoy cansada todo el tiempo. Sabe que no tengo energía, doctor. Ay, no tengo energía. Estoy cansada. Eso es como lo primero habitualmente en retrospectiva. Pero lo que motiva al paciente, o sea, lo que hace que despierte el interés de un médico es porque generalmente les duelen las articulaciones. ¿Es eso o son lesiones de la piel? Esas dos cosas son lo que más llama la atención del médico. Porque, de hecho, incluso para el mismo paciente, porque como que el paciente a lo mejor ya fue porque está cansada, pero nadie le hace caso, ¿no? Todos le dicen, toma tus vitaminas, anda a tu casa, ¿no? Pero generalmente te dicen, dolor vine porque me mandó otro doctor porque me duelen mis huesos de mis manos. Entonces tú le haces el interrogatorio clásico para saber si tiene poliartritis. Miren, hay dos tipos de dolores articulares. Las artralgias, que es el puro dolor articular, y las artritis, que es la inflamación, es el dolor secundario a inflamación de la articulación. Las artralgias, el dolor se quita cuando el paciente hace reposo. Un ejemplo de patología ahí característica es la osteoartrosis degenerativa. O sea, el desgaste de las articulaciones que hace que rocen los huesos y duela. Pero en el caso de las artritis, que es más, no es de desgaste necesariamente, sino de inflamación por respuesta inmune, lo característico es que el reposo
empeora el dolor o aumenta más la rigidez y la actividad en los pacientes con artritis, que es mecanismo inmunológico, mejora el dolor o quita el dolor y además mejora la actividad conforme avanza el día, al revés de los que tienen desgastada la articulación, en el que conforme aumentan su carga laboral, más les duele, conforme más trabajan al día, más les molesta. Por eso dice la literatura, los pacientes con artritis reumatoide o lupus que tienen manifestaciones articulares, que es algo esperado, suelen tener dolor articular más en la mañana. Cuando se están despertando les duele los huesitos de las manos, de los pies, de la espalda y están como, el término que usan los pacientitos es, me siento entumido, me siento tullido, me siento como que no me puedo mover, dicen los pacientes. Ellos utilizan términos como tullido, entumido, paralizado, pasmado. Entonces tú le tienes que ir preguntando, ¿a qué se refiere con que no se puede mover? No, es que como que me levanto y me siento tiesa mi mano. Entonces tú le tienes que preguntar, ¿cuánto tiempo sientes esa como tiesa tus manitas? ¿Cuánto tiempo? Como al cuánto rato tú ya dices, ah, ya se me quitó, ya puedo lavar los platos, ya puedo hacer mis quehaceres o lo que tengan que hacer. ¿Al cuánto tiempo, no? Entonces el punto de corte que utiliza la literatura son 30 minutos. Idealmente si tiene más de una hora, ¿no? De hecho, la literatura se vuelve más específica para artritis inmunológica si dura más de una hora. Desde 30 minutos, pero más de una hora es más específico. Si te dicen, güey, como una hora, 2 horas, doctor, para que yo ya sienta que mis actividades pueden progresar con mis articulaciones moviéndose normal, te dicen. Pero entonces pregúntenlo así, oiga, ¿no se siente entumida cuando se despierta? Sí. ¿Cómo siente sus manitas? Como que no están tiesecitas. Sí, así las siento como tiesecitas. O si no, les duele mucho. Cuando tú le tocas la articulación, sienten dolor. Cuando solo lo tocas. En cambio, los pacientes que son por desgaste, les duele la movilidad también. Bueno, a los dos les va a doler, tanto al que está artrítico como artrálgico. A los dos les va a doler, pero el artrálgico en reposo no necesariamente le va a doler, porque ahí lo que duele es el roce de las articulaciones, de los huesos por una articulación desgastada. En cambio, en el artritis es por inflamación. Entonces, estando en reposo al de artritis, tú le tocas y de por sí le duele mucho. En cambio, de artralgias, como osteoartrosis degenerativa, si está quietecito, tal vez no le duela mucho o nada, porque no le estás rozando sus huesos en una articulación desgastada. ¿Dale? Ya no quiero, amigo, es mucho comida. Así es, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ángel Esteban Kim. Nada, todo bien. Bobadilla, ¿estás allá, Bobadilla? ¿Alguna pregunta, en Saraí? Buenas tardes, doctor. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero entonces el 26 presentamos, ¿no? Ajá, no sabía qué día, pero ándale, sí, el 26. Nada más eso para confirmar. Gracias. Perfecto. Bueno, Alba, entonces si quieres puedes pasar al caso clínico para finalizar, para finiquitar. Muy bien. Amigo, ya no comas tanto. Ya estuvo, bro, ya. Estamos gordos, amigo. Bueno, el primer caso es un paciente varón de 48 años que acude a consultas de reumatología refiriendo sensación de manos hinchadas con dificultad para movilizarlas por las mañanas desde hace 2 semanas. El cuadro comenzó después de pasar un día soleado en el campo y recuerda haber presentado 3 episodios previos similares el último año que se resolvieron con el uso de AINE. En algunos de ellos también recuerda exposición solar previa. Asocia un eritema en cara que respeta los surcos nasogenianos, así como dificultad para concentrarse en el trabajo en los últimos meses con frecuentes olvidos. A la exploración física se objetiva la presencia de artritis leve en las articulaciones de ambas manos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Qué prueba inmunológica solicitaría para apoyar dicho diagnóstico? Y también me gustaría que pues
quien quiera participar, no veo manitas, por cierto, pues me destaque qué cosas le parecen más relevantes de la historia clínica. Yo no puedo ver el caso, no sé si solo a mí me está pasando. Ah, ¿no? Ahí está, ya lo puedo ver, no sé qué pasó que hiciste, pero ahora ya no lo puedo ver, algo hiciste que ya no puedo. Ya lo puse otra vez, ¿se ve? Ya lo puedo ver, ya puedo ver el caso. Muy bien, chicos, no sé si alguien que quiera comentar algo, creo que preguntaste el diagnóstico, ¿no? Ajá, el diagnóstico más probable, la prueba inmunológica que solicitarías y pues qué destaca del caso, qué les llama la atención. A ver, ¿qué te llama la atención? A ver, voy al azar. Lionel. ¿Estás por allá, Lionel? Bueno, yo quiero participar. ¿Puedo participar? Sí, puedes. Ok, lo que me llama la atención es que tiene las manos hinchadas desde hace 2 semanas por las mañanas. Esa sensación como, bueno. También, Está bien, las manos hinchadas, ¿qué más? lo que reporta se acerca de la exposición solar, que tiene un eritema que respeta el surco nasofaringeo, o sea, el surco nasogeniano. En la exploración dice que tiene como artritis, ¿no? Yo pensaría que sería la C, un lupus eritematoso sistémico. Y las pruebas que veo más convenientes, yo creo que serán las de ANI y complemento. Pues sí, muy bien. Perfecto, muy bien. A ver, esta. Bueno, leo el caso. Mujer de 35 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con historia de una muerte fetal de 20 semanas, que presenta un infarto de la cerebral media derecha. En la exploración física llama la atención la presencia de lívido reticularis. En el estudio de coagulación se observa un alargamiento de la APTT. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguien quisiera participar? Eso que dice APTT es tiempo parcial de tromboplastina activado, ¿dale? O TPT. A ver, ¿qué piensas tú? A ver, ¿tú qué opinas, Jessica? A ver. Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí. Pues yo pensaría que mujer de 35 años te dice que tiene historia de muerte fetal. Pues pensaría igual pues en el síndrome antifosfolípido, ¿no? Porque puede causar abortos espontáneos y pues muerte fetal. Pues sí, muy bien. Okay. Pues ya solo son esos 2 casos clínicos que añadí. No sé si quiere añadir alguna otra cosa más, doctor. No, nada. Muy bien, Alba. Muy bien, te felicito. Realmente la información pues era precisa, era pertinente. Las diapositivas igual estaban bien, o sea, estaban bonitas, no estaban muy cargadas. Pienso que una crítica constructiva es que quizás se pudo mejorar un poco la dicción del tema, o sea, conforme lo ibas diciendo, pero la información era muy buena, era pertinente, fue adecuada, me gustó. Pienso que es una cuestión nada más pues de seguir exponiendo, ya estuvo. Ya conforme vas avanzando, vas exponiendo mejor, vas ganando más confianza y vas a mejorar mucho. En general lo hiciste muy bien, te felicito mucho, Alba. Estuvo bien, me gustó. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues creo que sí, ya nos llevamos las 2 horas. No, creo que sí. Sí nos llevamos creo que las 2 horas, porque empezamos como a las 10:45.
Y sí, de 10, 11, 45, 12, casi 12, 45. ¿Qué tema seguiría? Tal vez no hoy, pero para mañana, por ejemplo. ¿Cuál sigue? No me acuerdo, chicos, así de memoria. Es enfermedad inflamatoria intestinal, doctor. Ahí está, perfecto. Entonces, mañana veríamos enfermedad inflamatoria intestinal. Les pasé creo que el resumen, ¿verdad? Les pasé un resumen por allá. Sí, sí, les pasé un resumen, estoy seguro que se los pasé. Les pasé unos videitos, ¿no? De enfermedad inflamatoria. Yo no encontré su clase, doctor. No sé si la tiene, pero solo vi la clase de uno de los salones anteriores. Ok. A ver, estoy tratando de como de buscar. No se los pasé en serio, ¿de verdad? Eso no es bueno. Bueno, si tienen chance, les voy a mandar un link para que vean una exposición en video también de enfermedad inflamatoria intestinal. A ver, copiar, compartir. Aplicar, usar nueva fecha de expiración, copiar vínculo, copiar. Grupo. Lo voy a poner aquí y también lo voy a poner en el WhatsApp. Les acabo de enviar un link para una carpeta para una videoclase de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo les recomiendo que impriman o en su tablet o en su compu, vean los videos conforme van viendo los videos, vayan anotando cosas que les parezca pertinente en el formato que les pasé de resumen, ¿dale? Que hicieron mis alumnas, que hicieron una de mis alumnas, ¿dale? Bueno, chicos, un verdadero gusto poder platicar con ustedes. Que tengan una bonita tarde, coman algo delicioso, relájense por allá un poquitillo, relájense, y después ya saben, se dan un pequeño masaje, preparan su cafecito así delicioso. Les recomiendo mucho, hay uno que es soluble, no está muy caro, que es el oro. Pueden comprarlo, está vara, está bueno, me lo mostró una amiga. O si tienen de cafetera, pues más gourmet, también prepárense sus cafecitos. ¿Alguien de aquí que sea alérgico al café? Para que lo saquemos del salón. No, no es cierto. Ni hay salón además. ¿Todos toman café en esta clase o hay